¿Qué tal, estudiantes? Un saludo y espero que todos se encuentren muy bien de salud. Vamos a iniciar las clases de geometría. El día de hoy vamos a presentar el tema de congruencia de triángulos, ¿sí? Vamos a mencionar algunas definiciones, algunas aplicaciones de los casos de congruencia y algunos ejercicios para que puedan ustedes ir practicando y desarrollar. Bien, en esta primera parte vamos a mencionar la definición o un concepto de lo que es la congruencia, ¿sí? A ver, vamos a decir lo siguiente. Dos triángulos se llamarán congruentes si tienen sus lados y ángulos congruentes. En otras palabras, de igual longitud, ¿sí? O de igual medida si es que hablamos de sus ángulos. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en el gráfico pueden apreciar, tienen los dos triángulos. Cada gráfico o cada triángulo tiene los ángulos a alfa, beta, teta, y así también a los lados A, B y C. Pero estos lados no están en cualquier posición, están en un orden de tal modo que se relacione con alfa, con beta y con teta, ¿sí? Ten en cuenta que vamos a observar que el frente de alfa está oponiéndose el lado A en cada figura. Así también a beta se le está oponiendo el lado B. Y también a teta se le opone el lado C, ¿sí? Entonces, cuando eso se cumple, se dice que los triángulos son congruentes. En este caso vamos a denotarlo de la siguiente manera. Aquí ustedes pueden apreciar, hay un símbolo. Este símbolo justamente se lee, es congruente. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Vamos a mencionar ahora los casos de congruencia, o los criterios también llamados de congruencia. El primer caso, el primer postulado, es el llamado lado, ángulo, lado, ¿sí? En este primer postulado nos dice, si dos triángulos tienen un ángulo y los lados que lo forman respectivamente congruentes, o sea, iguales, entonces dichos triángulos son congruentes. A ver, ¿cómo se entiende esto? Observamos en el gráfico, tenemos a alfa en cada una de las figuras y los lados que forman a este, a B y C, en cada una de ellas. Estos, entonces, si forman a alfa cada uno de estos lados, o cada uno de este par de lados, decimos que son congruentes, ¿sí? Decimos que son congruentes. Bien, en los ejercicios siempre vas a comprobar o verificar primero que estos tres elementos se repitan. Primero deben repetirse estos tres elementos para que ustedes recién puedan hacer una igualdad de los elementos que falten. En este caso, ¿qué falta? Por ejemplo, falta un lado, falta dos ángulos. Tanto en el vértice B como en el vértice C están faltando dos. Entonces, eso es lo primero que hay que verificar. Primero, los tres elementos que se repitan y después se podrá igualar los elementos que falten, ¿sí? Pero primero se tienen que repetir los elementos. Bien, veamos ahora el segundo caso. Dice AELA. ¿Qué viene a ser esto? Ángulo, lado, ángulo. Nos dice lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los ángulos adyacentes a él respectivamente congruentes, o sea, iguales. Ven el gráfico de la izquierda con el de la derecha. Tienen un lado que mide B y adyacente a él, o en este caso alfa y beta, que están justamente a los extremos, se repiten en la otra figura. Como eso se está observando, entonces diremos que los triángulos son congruentes, ¿sí? Criterio o caso, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Ese es el caso de congruencia, ángulo, lado, ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos un tercer caso. En el tercer caso tenemos lado, lado, lado. Este es el caso de alguna manera un poco más sencillo, se podría decir. Solamente que en los problemas habría que darse cuenta. En algunos detalles nada más. Dice este teorema que dos triángulos serán congruentes si tres lados son respectivamente congruentes. Observa en este gráfico. A, B y C se repiten en el otro triángulo, A, B y C. Noten que aquí todos los lados de él se repiten en el otro. Es obvio que en este tipo de congruencia, o en este caso, no van a preguntar de cuánto mide un lado, porque ya es congruente todos. ¿Qué es lo que te pueden preguntar cuando tienes este tercer caso? Se te puede preguntar básicamente cuánto mide uno de los ángulos que falte. Para eso te tiene que dar otra información en uno de ellos. Y de ahí
pedirte lo que falte. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ahí. Esos son los tres principales casos de la congruencia. No son los únicos, pero son los tres importantes, por decirlo así, los que más vamos a encontrar para la resolución de los ejercicios. Pero vamos a mencionar un caso adicional, un caso particular. En este caso sería ángulo lado mayor, ¿sí? Dice, dos pares de lados congruentes y el ángulo opuesto al mayor de los lados, ¿sí? En este caso vemos el gráfico. A y B son los lados, ¿sí? Pero de A y B, ¿quién es el lado mayor? Es A. Entonces observa el ángulo que se pone al A, que es el lado mayor, es alfa. Ese es el criterio ángulo, lado mayor. O también podríamos decir lado, ángulo mayor también, porque tú recordarás que a mayor lado se pone mayor ángulo, ¿sí o no? Bien, entonces también podría ser de esa manera, ¿sí? Y diremos que son congruentes. Este es un caso muy particular, pero en algunos problemas con esto sale rápido, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque con los otros también sale, pero hay que de repente formar, hay que trazar algunas líneas. Entonces por eso es que con este sale un poco más rápido, ¿sí? Dependiendo del problema, claro. Muy bien, ya teniendo entonces los tres casos principales y un cuarto adicional, vamos a ver entonces ahora algunos ejercicios para que puedan ver cómo se utiliza la congruencia, ¿no? De qué manera se trabaja la congruencia. Bien, veamos la pregunta entonces número 1. Bien, veamos la pregunta número 1. Dice, si BF es igual a BC, ahí está el gráfico, y AF es igual a S. Pregunta, calcula X. Muy bien, vamos a hacer el dibujo por aquí, un poco más grande, para poder explicar. Y vamos a ir ubicando los datos, ¿sí? Listo, ahí está el gráfico. Vamos ubicando los datos. En este caso, BF igual a BC, ¿sí? Ahí está. BC, BF. Mira, estamos utilizando algunas marcas. Y eso es lo que tienen que hacer. Utilicen unas marcas que resalten, que sean grandes mejor para que se note. Luego AF y S. Ahí está, ¿ves? Otra marca. ¿Sí? Otra marca ya. Muy bien. Vemos que hasta el momento se va repitiendo solamente dos lados. ¿Sí? Todavía no hay congruencia. ¿Ya? Todavía no hay congruencia. Por si acaso. Falta un elemento más. Recuerda que son tres elementos. No son dos, son tres. Ah, ya. Pero deben notar que aquí hay un 130. Ese 130 te va a ayudar en qué? En calcular el ángulo que está a su costado. ¿Cómo así? Recuerda que ellos dos suman 180, ¿sí o no? Ah, entonces este debe ser 50. Pero si observas este 50 y ya había un 50, este triángulo que es isósceles. Por lo tanto, si estos ángulos son iguales, estos lados también deben serlo. Eso quiere decir que debo usar una marca o en todo caso una letra, dependiendo qué es lo que quiera colocar. Vamos a ubicar una marca, ahí están los puntitos, ¿sí? Entonces ahora observa el triángulo ABF y observa el triángulo BS. Ambos triángulos tienen las mismas marcas, si te das cuenta. El puntito, la línea larga y esta rayita. Puntito, línea larga y rayita. Ah, ya, entonces los triángulos son congruentes. Bien, aquí entonces estamos indicando justamente qué es lo que se cumple. ¿Te das cuenta? Primero que observamos acá, el isósceles, ¿sí? 50-50. Vemos en la congruencia qué caso es, lado, ¿eh? Ahí está. Y por ser congruentes que hemos dicho, que al frente de esta rayita se pone 50 más X. En su congruente se le opone ¿quién a la rayita? 130, ¿ves? Primero hay la congruencia y luego la igualdad. En este caso sería entonces 80. Ahí está, y esa es la forma, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos la siguiente pregunta. Dice, si AF es igual a S y este es igual a 8, EF es igual a 8, BF vale 5. Ah, ya. Entonces mira lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es primero vamos a dibujarlo aquí el gráfico un poquito más grande y vamos a ir colocando los datos, ¿sí? Bien, el 8 y el 5 deben ir en este gráfico. Ahí está, 8 y 5, ¿ven? AF igual a S. AF igual a S. Ah, ya. Como S es más grande, entonces vamos a usar una marca grande, ¿sí? Ahí está. AF y S. Marcas grandes, ¿sí? Marcas grandes, ¿ya? Muy bien. Ahora,
Una vez hecho esto, sugerencia, cuando hay ángulos de 90 grados, utiliza justamente el triángulo rectángulo, pero no notable, sino con variables, ¿sí? Por ejemplo, en A le vamos a poner una variable y en F otra variable. ¿Por qué? Porque esas dos variables me van a ayudar a completar los demás, mira. A ver, la pregunta es AC, no te olvides, ¿sí? AC es nuestra pregunta. A ver, teta aquí, alfa aquí, teta aquí y alfa aquí. Profe, ¿por qué? Fácil, mira. Teta le he puesto en A. Si yo digo teta, y como él es 90, voy a decir que él es beta. Teta y beta suman 90, voy a decir, ¿sí? Teta y beta completan el 90. Entonces, en triángulo ADC, en el triángulo rectángulo ADC, como él es 90 y él es teta, necesariamente ¿quién tiene que ser? Beta, ¿ves? Teta y beta. Otra vez lo mismo, mira. Él es beta, él es 90, entonces ¿quién tiene que ser? Teta, necesariamente, ¿ves? Con esto, ¿qué te das cuenta? Que este triángulo que está aquí abajo, con este triángulo que está aquí, son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen el ángulo que mide teta, este lado que es una línea y este beta que se repite. ¿Te das cuenta? Entonces el caso, ¿cuál sería? Ángulo, lado, ángulo. Ah, ya. Veamos aquí. La congruencia, ahí está indicándose la congruencia, ¿sí? Entonces, profe, ¿de dónde salió este 5 y este 3? Es fácil, mira, a ver. Si a teta se le pone acá 5, en su congruente también tiene que ser 5, pues sí o no. ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué más? Mira, a teta se le pone, perdón, a beta, ¿qué se le pone a beta? 13, ¿sí o no? Entonces, aquí al frente de beta, el ave tiene que ser 13. ¿Ves? 5 y 13. Conclusión. Si él es 5 y él es 13, entonces todo sería 18. En todo caso, fácil, mira, lo podemos marcar. Mira, al frente de teta es 5, ¿sí o no? Entonces aquí hay teta, mira. Entonces el que tiene que ser 5. ¿Ves? Aquí, al frente de beta, ¿quién está? El 8 con el 5, o sea, el cateto que mide 13, ¿sí o no? Si aquí está beta, aquí al frente, ¿quién debe estar? El cateto que mide 13, ¿ves? Ahí está. Esa es la forma. Por eso dice 13 más 5, 18. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Siguiente ejercicio. A ver, observamos el gráfico y dice calcule el valor de x. Mira, ese gráfico ya no es tan sencillo que digamos, pero se puede trabajar de la siguiente manera. Vamos a dibujarlo por acá y vamos a darnos cuenta de algunos detalles de los ángulos, básicamente, ¿sí? Date cuenta que se observa que hay una variable teta y hay una variable x, que es mi pregunta precisamente. A ver, ahí está el dibujito un poco más grande para poderlo resaltar. Observo por acá, por ejemplo, hay un 50. Aquí hay un 80. Si tú te das cuenta, 50 más 80 es 130. Ah, ya, pero tú sabes que en un triángulo la suma es 180, ¿sí o no? Si acá hay 50 y acá hay 80, 130, para 180, ¿cuánto falta? 50, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si falta 50, este lado debe ser igual a él, ¿sí? Mira, mira, 50, 80. ¿Él quién tiene que ser? 50, porque los tres deben sumar 180. Por lo tanto, esta marca que está aquí debe ser igual a él, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahora hay una congruencia. Profe, ¿dónde está la congruencia? Si te das cuenta, tienes a teta, línea y 80. Aquí mírame, teta, línea, 80, ¿cierto? ¿Qué caso es? Ángulo, lado, ángulo. Ah, ya. Si hay congruencia, entonces yo digo así, mira, al frente de teta se le pone el lado ese. No sé cuánto vale, les puedes poner una marca. Y en el congruente debe ocurrir lo mismo. Al frente de teta se le opone la misma marca que vas a colocar acá, ¿sí? Ah, ya, son iguales, no te olvides. Ahí está. Y ahí está la otra marca, ¿eh? Son iguales. ¿Cuál es la conclusión que se puede dar acá en estas pequeñas figuras? Que el triángulo que se está formando aquí, el BCE, es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profe? Porque tiene dos lados iguales. ¿Eso qué significa? Que si estos lados son iguales, debe tener dos ángulos iguales. Ah, fácil, profe. X es igual a 80. A ver, veamos la posición. Al frente de este punto, ¿quién está? Al frente, no al costado, ¿eh? Porque al costado está 80. Al frente, ¿quién está? X. Ah, ya. Entonces, si aquí está el punto, al frente, mira, al frente, acá.
al frente debe estar también ¿quién? X, ¿sí o no? Ajá. Entonces con ello yo diré, este es X. Listo, el problema casi se ha terminado. ¿Qué es lo único que falta hacer? Que sumes los 3 y lo iguales a ¿cuánto? A 180. Ya está. Muy bien. Listo. Sumamos entonces los 3 y lo vamos a igualar a 180. Como x más x sería 2x, entonces aquí sería 50, ¿sí? Sería 50. Muy bien. Esa sería la solución de esta pregunta, ¿ya? A ver, veamos la pregunta siguiente. A ver, vamos a la pregunta siguiente. En esta pregunta, a ver, dice, se tiene un triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Recto en B, mira. Si AB vale 2, o AB es igual a 2 y BC vale 3. Ah, ya, mira. Dice, en la región exterior relativo al lado AC. Cuando dice región exterior, ¿qué significa? Que va a estar fuera de la figura, ¿cierto? Si dice relativo al lado AC, debe estar con respecto de ese lado. A ver, vamos a ir dibujando para que te des cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir dibujando. Muy bien. Primero dibujamos nuestro triángulo rectángulo ABC. Ahí está, ¿ves? ABC, ¿sí? Triángulo ABC. A ver. Bien, con el triángulo rectángulo nos dice que AB vale 2 y BC vale 3, ¿sí? Nos dice en la región exterior relativo al lado AC. Entonces debe estar más o menos por esta zona de aquí, ¿sí? Se ubica el punto Q. Ah, ya. Entonces, más o menos por acá debe estar el punto Q. Pero debe cumplir esta condición, dice. Tal que la medida del ángulo ACQ, miren. ACQ. Q allá. Si debe ser 90 grados, entonces Q debe estar más o menos por acá. ¿Por qué por aquí? Porque el ángulo nos dice que en C va a ser 90 grados, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces más o menos, ya teniendo la idea dónde debe estar el punto C, que debe ser por acá, vamos a ubicarlo. Ahí está. Listo. Ahí está. 90 grados y aquí debe estar Q. ¿Eh? Muy bien. Ahora, no te olvides que AB vale 2, BC vale 3. Y que AC es igual a CQ, dice. Allá, o sea, esta línea debe ser igual a esta. Ya. Eso quiere decir que debo utilizar alguna marca, ¿ves? Ahí está. Listo. Los dos deben ser iguales, ¿ves? Ahí está. La pregunta dice calcule BQ. Ah, o sea, tengo que unir estos dos puntos todavía, de B hasta Q. Muy bien, entonces 2 y 3 son los datos numéricos. Ahí está la pregunta. Listo, de B hasta Q. ¿Sí? De B hasta Q. Muy bien. Como aquí hay ángulos de 90 grados, entonces así como en el ejercicio anterior que hemos explicado, el número 2, más o menos, ahí vamos a utilizar también ángulos. Vamos a aprovechar los ángulos. Voy a aprovecharme de, puede ser teta, alfa, dependiendo cuál quieran ponerlo, no hay problema. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, así. A ver, D es nuestra pregunta, ¿ya? QB. Para ello, mira, voy a formar aquí un triángulo rectángulo. Profe, ¿por qué he formado un triángulo rectángulo por acá? Justamente lo he formado porque voy a aprovechar el triángulo rectángulo colocando una variable, beta y teta. Ahora, profe, ¿por qué le he puesto beta y teta? ¿Por qué no lo he puesto acá? También se puede hacer, no hay problema. Igual va a salir, solamente dependiendo en el orden que lo quieran ubicar. Por ejemplo, beta y teta completan el 90, ¿sí? Ahora, tú tienes que beta y él es 90. La suma de dos internos te debe dar el externo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Sumas dos internos en un triángulo, te debe estar el externo. Como el 90 ya está, mira, el 90 ya está en 90, entonces este ángulo debe repetirse acá, porque él debe ser beta más 90, la suma de los dos. Ahí está. Y si él es beta, entonces él tiene que ser teta. ¿Por qué, profe? Porque recuerdas que teta y beta sumaban 90, entonces él debe sumar 90. ¿Eh? Listo. Con eso, creo que ya se dieron cuenta, ¿sí o no? Hay una congruencia. ¿De quién con quién? Beta, línea 90. Beta, línea 90. ¿De acuerdo? Caso, ángulo, lado, ángulo, ¿sí o no? Ah, ya, entonces está fácil. Porque si ya hay congruencia, al frente de beta, ¿quién se pone? 2. Aquí al frente de este beta, ¿quién debe haber acá? 2. Al frente de teta, ¿quién está? 3. Al frente de este teta, ¿quién debe estar? 3. ¿Ves? Muy bien. Entonces, aquí está el detalle.
la congruencia que estamos indicando, ángulo lado ángulo. Ahí está, BC vale 3 igual que PQ, o sea que él, ¿no? Y AB igual 2 igual a CD, o sea, esta parte vale 2, ¿sí? Muy bien, ahí está, 3 y 2. Ah, ya. ¿Qué nos pide? D. Y si nos piden D, eso lo vamos a observar aquí. ¿Triángulo qué? Triángulo rectángulo. 3, 5. Ah, profe, 3, 4, 5. No. ¿Por qué no? Porque aquí el 5 que es cateto. Para que sea 3, 4, 5, el 5 que debe ser hipotenusa. Esto no es. ¿Ves? ¿Qué aplicó? Pitágoras. Correcto. Se va a aplicar Pitágoras. D cuadrado es igual a ¿quién? A 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Ese es en este triángulo. Muy bien, ahí está. Aplicación de Pitágoras. Y aplicando Pitágoras sería raíz de 34. Muy bien, esa es la solución. Y vamos a ver una pregunta más. Vamos a poner una pregunta donde solamente es texto. Mira, dice, en un triángulo ABC se traza la salida interior BQ, tal que AB es igual a QC. Si la medida del ángulo BAC es 40 y la medida del ángulo QBC es 70, calcule ABQ. ¿Sí? Ah, ya. Lo primero es dibujar. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer es dibujar. Veamos la resolución. Ahí está el gráfico. ABC, seriana BQ, seriana interior. ¿Sí? AB es igual a QC, nos dice. ¿Sí? AB es igual a QC. Ahí está. AB igual a QC. El ángulo BAC es 40 y el ángulo QBC es 70. ¿Qué pide? Medida del ángulo ABQ, o sea, pide teta. Muy bien. ¿Qué es lo que podríamos observar aquí? Que 40 y teta, la suma de estos dos internos que te da, el externo, ¿sí? El externo. Ese externo, ¿quién debe ser? 40 más teta. Ese 40 más teta lo voy a dividir en dos partes. Profe, ¿iguales? No. Lo voy a dividir en dos partes, pero no iguales. Voy a dividir una parte 40 y una parte que sea teta. ¿Sí? Recuerda que la pregunta es teta, no te olvides, ¿no? Muy bien. He trazado una línea que divide al 40 más teta, ¿recuerda? Y una parte dije que le iba a poner 40 y la otra le iba a poner teta. Profe, ¿dónde le va a colocar 40 y dónde le va a colocar teta? El 40 lo voy a poner acá. ¿Por qué, profe? Porque este 70 y el 40 estarían en un triángulo. Por eso. Ah, ya. 40 entonces, ¿ya? Y esta parte de abajo, ¿qué debe ser? Teta. Ahí está. Si él es 40 y él es 70, recuerda que la suma de los tres es 180. Entonces este angulito de aquí debe de ser 70 también. ¿Por qué, profe? Para que sume 180. Conclusión. El triángulo que resultó ser isósceles. ¿Ven? Utilizamos unas marcas en cada uno de esos lados. Ángulos iguales, lados iguales. ¿Qué se ve en el dibujo? Se ve que hay un triángulo ya congruente con el otro, ¿sí o no? Línea, teta, punto. Línea, teta, punto. ¿Sí? Congruentes. Ah, ya, profe. Entonces él es 40. Sí. ¿Por qué, profe? Porque al frente de este puntito, ¿quién está? 40. En su congruente, al frente del puntito, ¿quién tiene que estar? 40. Ahí está. Por eso es 40. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trazado QF, no te olvides, ¿sí? ¿Qué hemos formado? Un triángulo congruente, el ABQ con el CQF, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el ángulo en A es igual al ángulo en C, 40-40, ¿eh? Y con eso, ¿qué vamos a indicar? Triángulo QFC. La suma de dos internos que nos da, el externo, recuerdo. Y si teta más 40 es 70, entonces ¿cuánto debe ser teta? Debe ser 30. Ahí está. Muy bien, esa es la solución de la pregunta número 5. A ver. Muy bien. Con estos ejercicios que acabamos de terminar de resolver, entonces ya ustedes podrían desarrollar estos siguientes ejercicios. ¿Sí? Estos ejercicios son justamente la aplicación de lo que acabamos de explicar con respecto a la congruencia. En estos ejercicios ustedes van a hacer uso de los tres teoremas que hemos resaltado. ¿Sí? Estos 6 ejercicios están justamente para que demuestres lo que acabamos de explicar.
Obviamente los primeros son de alguna manera más sencillos y poco a poco van a ir subiendo de nivel o de dificultad. Bien, entonces esos son los ejercicios para que ustedes sigan practicando, ¿ya? Muy bien, sería hasta la próxima clase, hasta el próximo video, que viene a ser las aplicaciones de la congruencia. Muy bien, ahí nos quedamos.